vamos a estudiar cómo hacer un análisis general de las funciones y sus gráficas. Para ello, vamos a analizar 11 puntos: dominio, continuidad, asíntotas verticales, puntos críticos, intervalos de monotonía, puntos de inflexión, intervalos de concavidad, naturaleza de los puntos críticos. Lo pregunto hasta el paso 8 para que, dependiendo de si ustedes ocupan el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada, ya tengan esa información en esta parte. Luego, asíntotas horizontales, periodos si es que lo hay, y hacer un bosquejo de la gráfica. Vamos a empezar con una función que no sea tan complicada de estudiar y después vamos a hacer otro ejemplo completo. Entonces, tenemos en este caso la función x al cubo por 3x menos 8. Es una función polinomial. Bueno, de hecho, también debería de preguntar ahí tipo de función. Entonces, lo voy a poner como paso 0. Tipo de función. Es polinomial. Luego, paso 1, dominio. Como la función es un polinomio, sabemos que el dominio de f, son los números reales. Paso 2, continuidad. Todos los polinomios son continuos en los números reales. Entonces, continuidad. F es continua en R. Paso 3, asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, recuerden que las encontramos en los valores en donde la función se indetermina. En este caso, no hay. Cuatro, puntos críticos. Estos los calculamos con las raíces de la primera derivada. Tenemos x al cubo por la derivada de 3x menos 8, que es 3, más 3x menos 8 por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Podemos factorizar un x al cuadrado y entonces quedará 3x más 9 más 9x menos 24 igual a 0. Entonces, x igual a 0 es una raíz doble y las otras, es un polinomio de grado 1, perdón, es 12x menos 24. Entonces, tenemos 12x menos 24 es igual a 0. Significa que x es igual a 2. Ahí ya están las tres raíces. La primera es una raíz doble, x1 y 2. Y aquí x3 es igual a 2. Estos son los puntos críticos.
Luego, paso número 5. Intervalos de monotonía. Recuerden que los puntos críticos de alguna manera delimitan los intervalos de monotonía. Entonces, en este caso tenemos en x igual a 0 y x igual a 2. 0 y 2. Vamos a ver cómo cambia el signo de la primera derivada cuando evaluamos antes de 0, entre 0 y 2 y después del 2. De hecho, podríamos organizarlo en una tabla en donde consideremos por aquí. En los puntos críticos sabemos que la derivada es 0. Entonces, aquí tenemos x, f' de x. En este caso, los puntos críticos fueron 0 y 2. Y en esos puntos la derivada es 0. Ahora, vamos a probar, por ejemplo, en menos 1, la primera derivada. Entonces tendríamos menos 1 al cuadrado por 3 por menos 1 más 9 por menos 1 menos 24. Menos 1 al cuadrado siempre es positivo. Y entonces, aquí, independientemente de cuáles sean el resultado, lo único que nos interesa es saber cómo cambia el signo de la derivada. Entonces, es negativo. Aquí, por ejemplo, un número entre 0 y 2 es el 1. Tendríamos 1 al cuadrado. Estoy evaluando la primera derivada por 3 por 1 más 9 por 1 menos 24. Queda 12 menos 12, sigue siendo negativo. Y, por ejemplo, acá en el 3. En 3 tendríamos 3 al cuadrado por 3 por 3 más 9 por 3 menos 24. Ahora sí, ya el resultado es positivo y significa entonces que de menos infinito a 0, la función va a ser creciente. Luego, de 0, no, perdón, al revés, porque el signo es negativo. De menos infinito a 0, la derivada es menor que 0, entonces la función es decreciente. En este intervalo la función sigue siendo decreciente y luego es creciente. No tiene que ver con que vaya por debajo del eje o por encima del eje, nada más son indicaciones para cuando grafiquemos la función. Bueno, aquí lo que me faltó fue la conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, f es monótona creciente. En el intervalo 2 más infinito y decreciente en menos infinito a 2.
Ujú. Luego, ¿aquí qué significa que haya un punto en donde la derivada sea cero y no haya cambio de signo? Que este va a ser un punto de inflexión. Y aquí, como la función cambia de negativo a positivo, este punto tiene que ser, es decreciente y luego creciente. Este punto entonces será Un mínimo. un mínimo. Ujú, ¿sí? Un mínimo y este un punto de inflexión. Bueno, eso lo escribimos en el paso que corresponda, pero podemos ir avanzando en esas conclusiones. Ah, este no es el paso 3, es el paso 6. El 6, puntos de inflexión, es decir, calculamos la segunda derivada. Aquí, estas son las raíces de f bi'prima en x igual a 0. Aquí, puntos críticos, son las raíces de f' igual a 0. Y por cierto, también nos faltó calcular las raíces de la función. Puntos de inflexión. Entonces calculamos la segunda derivada. Aquí está la primera derivada, entonces tendríamos x al cuadrado por la derivada de 12x menos 24, que únicamente va a ser 12, más la segunda función, que es 12x menos 24, por la derivada de x al cuadrado. Voy a simplificar, quedará 12x al cuadrado más 24x al cuadrado menos 48x. Podemos factorizar una x y además sumar estos términos semejantes, quedará 36x. Bueno, de hecho puedo factorizar un 12, no. Sí, un 12x, ¿verdad? 12x. Aquí queda 36, entonces es 12 por 3, 36x. Y luego acá hay un 48x, entonces ya nada más tengo que sumar un más 4. Igual a 0. Y eso significa que los puntos de inflexión los voy a denotar con doble asterisco. Esta no es una notación estándar, es la notación que vamos a utilizar nosotros para denotar los puntos de inflexión. Entonces, el primer punto de inflexión es 0 y el segundo punto de inflexión es para que este paréntesis se haga 0, x debe de ser igual a 4/3. Y estos son los puntos de inflexión. Paso 7. Intervalos de concavidad.
Así como los puntos críticos delimitan los intervalos de monotonía, los puntos de inflexión delimitan los intervalos de concavidad. Entonces, vamos a hacer aquí también una tablita en donde ahora lo que vamos a comparar son los signos de los puntos de inflexión, cómo es el cambio de signo antes y después. Entonces, vamos a poner aquí. Ahora la tabla es para X y la segunda derivada. En los puntos de inflexión, que en este caso son 0 y 4 tercios, sabemos que la segunda derivada es 0. Y vamos a ver cómo es el cambio de signo antes y después de cada uno de esos puntos de inflexión. Por ejemplo, aquí en -1, en 1 y en 2. De preferencia tomamos números enteros para no complicarnos con las cuentas y vamos a evaluar la segunda derivada. Entonces quedará 12 por -1, 3 por -1, -4. Esta cantidad es negativa, esta cantidad es negativa y por lo tanto el resultado es positivo, que es lo único que nos interesa. Luego aquí tendríamos 12 por 1, 3 por 1 menos 4. Esta cantidad es negativa, no, perdón, es positiva. Estaba pensando en esta. Esta es negativa y por lo tanto es negativo. Y luego aquí en el 2 sería 12 por 2 por 3 por 2 menos 4. Esta cantidad es positiva. Esta cantidad también es positiva y por lo tanto es positiva. Si lo vemos en la recta real, tendríamos 0 y 4 tercios. Y entonces, recuerden que les había dado esta regla de si la segunda derivada es positiva, quiere decir que está contenta, ¿verdad? Y si la segunda derivada es negativa, quiere decir que está triste, y entonces así recordamos los intervalos de concavidad. Entonces aquí tenemos que de menos infinito a 0 es cóncava hacia arriba, luego de 0 a 4 tercios es cóncava hacia abajo. Aquí me equivoqué. Es cóncava hacia abajo y luego otra vez es cóncava hacia arriba. Lo pongo así nada más para indicar la concavidad en los diferentes intervalos y vamos a escribir las conclusiones por aquí. Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba en menos infinito a 0, unión de 4 tercios a más infinito, y la función es cóncava hacia abajo en el intervalo que va de 0 a 4 tercios. Ahora, el punto 8, naturaleza de los puntos extremos.
Entonces, esos puntos críticos que teníamos cuando calculábamos la primera derivada era 0 y 2. De hecho, ya habíamos definido que 0, como aquí no hay cambio de signo, va a ser un punto de inflexión. Y en el 2, como la pendiente de la función cambia de negativa a positiva, tiene que ser un mínimo. Eso es con el criterio de la primera derivada. Con el criterio de la segunda derivada, tendríamos x igual a 0 es 0. Entonces, lo que dice el criterio de la segunda derivada es que sería un punto de inflexión, como lo habíamos visto en la tabla anterior, y cuando x vale 2, la segunda derivada es positiva y por lo tanto tendría que ser un mínimo, ¿verdad? Entonces aquí este punto es un punto de inflexión. Y este es un mínimo. El punto de inflexión no se considera como un punto extremo. Cuando hablamos de puntos extremos son máximos o mínimos. Pero bueno, lo vamos a incluir en esta parte. Más bien, para no cometer ese error, voy a escribir aquí naturaleza de los puntos críticos. Luego, paso 9. El paso 9 son las asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales tenemos que estudiar el comportamiento de la gráfica cuando el límite tiende a menos infinito y cuando tiende a más infinito. Entonces, la función, recuerden que es x al cubo por 3x menos 8. Cuando x tiende a más infinito, esta función también tiende a más infinito. Y cuando la función, cuando x tiende a menos infinito, x al cubo, si es un número negativo, también es un número negativo. Y tendríamos que una constante por un número negativo muy grande y luego le restamos otra cantidad negativa, este factor sigue siendo negativo. Entonces, negativo y negativo hace que tienda a más infinito. Entonces, lo que sabemos, bueno, no hay asíntotas horizontales porque no, estos límites no tienden a una constante, pero lo que sabemos es que en más infinito y menos infinito la función crece sin cota. Esta información la vamos a utilizar al momento de graficar. Y luego el paso 10. El paso 10 era periodo. Como es un polinomio, no tiene. El paso 11 ya es un bosquejo general de la gráfica, pero
Aquí se me olvidó desde el principio, después de el dominio y la continuidad, en el paso 3 o 4 podríamos haber considerado calcular las raíces. Como esa parte la omití, en este ejemplo lo voy a poner en vez del paso 11 y ya después vamos a hacer el bosquejo de la gráfica, y en los ejemplos que sigan, sí vamos a incluir estas características, que es el tipo de función y las raíces. Entonces aquí vamos a poner raíces. Y tenemos que la función, que es x al cubo por 3x menos 8, es igual a 0. Entonces, hay x1 y x2 es igual a 0 y x3 es igual a 3x menos 8 es igual a 0 en 8 tercios. Esas son las raíces y ahora sí, como paso 12, el bosquejo de la función. Y aquí todavía vamos a tener que calcular, por ejemplo, cuáles son los valores que se alcanzan en los puntos críticos y en los puntos de inflexión. Entonces, antes de esto vamos a poner aquí una tabla en donde tengamos puntos críticos y puntos de inflexión. Los puntos críticos, bueno, era 0, 2 y 4 tercios, ¿verdad? 0, 2 y 4 tercios. 0, 4 tercios y 2. Y vamos a ver qué valores se alcanzan en esos puntos. Entonces, evaluamos f en 0, es 0. Porque además es una raíz, ¿verdad? Y luego en 4 tercios evaluamos, quedaría 4 tercios al cubo por 3 por 4 tercios menos 8. ¿Alguien me da una aproximación a este valor mientras escribo el siguiente? 2 al cubo por 3 por 2 menos 8. Aquí es 6 menos 2 es menos 16, ¿verdad? Y alguien me da un valor para... Este es 4 menos 4. Es menos 9.48 más. Menos 9.48. Sí. Gracias. Bueno, ahora sí, el bosquejo. Acá. Y después de que haga ese bosquejo, lo voy a comparar con la gráfica en la graficadora. El bosquejo debe de quedar suficientemente decente. Bueno, lo primero es localizar raíces, puntos de inflexión y puntos críticos en la recta. Entonces, las raíces son 0, déjenme ponerlo con un punto más grueso, 0 y 8 tercios, que es, si cada 2 cuadritos es una unidad, entonces sería, bueno, como todo está en tercios, no, sí está bien así. 1, 2, 2 y 2 tercios, ¿verdad? Entonces estaría más o menos por aquí. Esas son las raíces.
Luego, los puntos críticos, esos los voy a poner en verde. Sería 0 y 2. 0 y 2. 1, 2. Y bueno, aquí 0 es tanto punto crítico como raíz. Y luego los puntos de inflexión los voy a poner en azul. Otra vez 0. Entonces 0 es punto crítico, raíz y punto de inflexión. Y 4/3 que es un entero, un tercio. Más o menos está por aquí. Bueno, ya que tenemos esos valores, ahora vamos a juntar toda la información. No siempre es tan fácil, ¿eh? Entonces, tenemos que la función es decreciente y cambia de concavidad en el 0. Primero viene cóncava hacia arriba, luego es cóncava hacia abajo. Aquí cruza el eje además, ¿verdad? Porque es un punto de inflexión, entonces viene así, cruza el eje, sigue hacia abajo y en 4/3 cambia de concavidad. Cambia de concavidad. A ver, entonces viene así. Luego aquí cambia. Cambia. Y luego es en 4/3, ¿no? Cambia de concavidad. Y luego en el punto que es mínimo, que es en el 2, llega a 16. ¿Dónde está el otro punto de inflexión? Era 0 y 4/3. Aquí en 4/3 otra vez se cambia de concavidad, cóncava hacia abajo. Luego otra vez es cóncava hacia arriba. Puede que aquí el paso sea, la transición sea más suave. Es así. Luego ahí cambia. Luego en 2. Bien, entonces es cóncava hacia arriba. En el 0 cambia la concavidad, es cóncava hacia abajo. Y luego en este punto que es 4/3 hay otro cambio de concavidad. Ahora la función vuelve a ser cóncava hacia arriba. Aquí como que no me quedó muy bien. Esta parte debería de ser un poco más pronunciada. Y aquí ya es cóncava hacia arriba. Siempre cóncava hacia arriba, pasa por la raíz y sigue creciendo sin cota. Bueno, así es más o menos el bosquejo. Y esta es la gráfica ya en el graficador. Pues si no somos tan exigentes, se parecen nuestras gráficas, tienen esos elementos, y esa sería la conclusión de cuál es el bosquejo de la gráfica. Bien, vamos a estudiar ahora, vamos a hacer el análisis de la siguiente función y al final pues vamos a bosquejar la gráfica. Ya incluí los puntos que había omitido en la lista anterior, entonces son estos 14 puntos los que vamos a analizar. La imagen va a estar en el punto número 13 porque
para determinar si todos los valores en el contradominio están en la imagen, es importante que veamos si hay asíntotas horizontales o no. Muy bien. Bueno, pues entonces empezamos. Tipo de función. Como es un polinomio por una función exponencial y la función exponencial es una función trascendente, recuerden que al multiplicar una función trascendente por una no trascendente, el resultado es una función trascendente. Dos, dominio. El dominio recuerden que cuando una función es el producto de funciones, el dominio es la intersección de los dominios de los productos. Entonces, en este caso, lo voy a escribir así. El dominio de F es los números reales, que es el dominio de la parte polinomial, intersección el dominio del exponencial, que también son los números reales. Bueno, podríamos escribir entonces aquí, el dominio de la función son los números reales. 3. Continuidad. Tanto los polinomios como la exponencial son dos funciones continuas y el producto de dos funciones continuas es continua. Entonces, F es continua en R. Cuatro. Asíntotas verticales. Como no hay puntos de discontinuidad por asíntota, entonces no hay asíntotas verticales. No hay puntos en donde la función se indetermine porque tienda a más o menos infinito al estar dividida entre algún valor que tome X y que haga que la función se indetermine. Entonces, asíntotas verticales no hay. 5. Raíces. La exponencial siempre es distinta de 0, no pasa el eje de las X, y entonces, en este caso, X al cuadrado menos 1 por E a la menos X va a ser igual a 0 en X al cuadrado menos 1 igual a 0. Esto significa que X es igual a más menos la raíz cuadrada de 1. Estas son las raíces. Paso 6. Puntos críticos. Calculamos la derivada de la función. Que sería X al cuadrado menos 1 por la derivada de E a la menos X más la exponencial por la derivada del polinomio. La exponencial es factor común, entonces podemos reescribir esta función como 1 más 2x menos x al cuadrado.
y igualamos a 0 para determinar los puntos críticos. Otra vez, como la exponencial va a ser distinta de 0, bueno, lo voy a poner aquí para que lo tengan en consideración. Entonces, lo que debe de ser igual a 0 es el polinomio, y aquí tenemos que x es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por 1 por menos 1 entre 2 por menos 1. Es menos 2 más menos la raíz de 8, que 8 como es 4 por 2, entonces es raíz de 4 por raíz de 2 entre menos 2. Y entonces los puntos críticos son el 1 es, dividimos entre menos 2 y quedaría 1 menos raíz de 2, y el otro sería 1 más raíz de 2. Lo que sea que resulte, podemos dar una aproximación. Luego, el paso 7 es intervalos de monotonía. Bien, entonces para los intervalos de monotonía tenemos los puntos críticos que delimitan esos intervalos de monotonía. En este caso, x1, su aproximación decimal aquí está, x2, su aproximación decimal, y tenemos la derivada. Aquí hay algo que está mal. En este punto crítico debería de ser 0. Déjenme revisar. Aquí aparece este número y me inquietó que al evaluar no fuera 0, pero es que es por 10 a la menos 14. Entonces, en realidad sí es un número que la calculadora, casi, para la calculadora casi es 0, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que la derivada cambia de negativa a positiva. Entonces, aquí es negativa, aquí cambia a positiva, y aquí otra vez es negativa. Entonces, ya en el eje tenemos el primer punto crítico, que es 1 menos raíz de 2. Por acá está 1 más raíz de 2. Y la derivada viene así, ¿verdad? Aquí es decreciente, luego es creciente, y luego es otra vez decreciente. Bueno, podemos adelantarnos, y entonces significa que este punto va a ser un... ¿Qué tipo de punto va a ser? Jóvenes. ¿Cuál, maestra? El primero. 1 menos raíz de 2, Un mínimo. es un mínimo. Uh-huh. Y acá, como la derivada cambia de positiva a negativa, va a ser un máximo. Se queda de tarea el ejercicio número 4,
y terminamos el que estábamos resolviendo la siguiente clase.